Bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Les propongo hacer hoy un viaje, una excursión por las obras de dos arquitectos protagonistas de la arquitectura argentina de la segunda mitad del siglo XX, Mario Roberto Álvarez y Clorindo Testa. ¿Por qué los he elegido? Bueno, en parte porque no podemos hacer los recorridos lineales en un ómnibus todos juntos o caminando por Buenos Aires, pero en cambio vamos a hacer de necesidad virtud. Vamos a tomar un dron y esto nos podrá llevar a distintos puntos que no hubiéramos podido ver yendo en ómnibus o caminando todos juntos por la calle. Así que, como dije, de necesidad virtud, vamos a hacer esta pequeña excursión. ¿Y por qué los tomé a estos dos arquitectos argentinos? Porque creo que han sido los protagonistas, y protagonistas muy distintos unos de otros, que han, digamos, galvanizado el interés del público y de los críticos de todo el mundo sobre sus obras muy diferentes. Muy bien. Mario Roberto Álvarez nació en 1913. Clorindo Testa nació 10 años después, en 1923. Pero vivieron muchísimo, tanto Mario Roberto, 97 años, como Clorindo a los 90 años, en donde fallecieron con 2 años de diferencia. Ocuparon todo el siglo XX con sus vidas y gran parte de eso con sus obras. Hasta allí coincidencias. Además, coincidieron en que ninguno de los dos tuvo vocación docente. Si bien hablaron mucho y escribieron algo y tuvieron participación en seminarios y conferencias, no tuvieron vocación de ser profesores. En cambio, coincidieron durante un cuarto de siglo en la Academia Nacional de Bellas Artes, como miembros de número. Y ahí les puedo decir que me ha tocado verlos conocerlos y frecuentarlos en la misma mesa, pero se sentaban curiosamente o simbólicamente en dos lados diferentes, frente a frente. Mario Roberto entre los arquitectos, sus colegas, y los gestores culturales. Clorindo enfrente entre los escultores y los pintores, lo cual ya nos dice una particularidad, una diferencia entre ambos. Lo que vamos a ver ahora es también sus diferencias. Entre ellos dos fueron, como podríamos decir en historia, aquí para los alumnos del CUDES, Sarmiento y Alberdi, por ejemplo. O si queremos ir más bien a la arquitectura, dos grandes arquitectos de la Roma barroca, Bernini y Borromini. Bernini, el arquitecto de las grandes obras de las catedrales o de los palacios, con sus sponsors y sus mecenas que lo apoyaban, y Borromini con las congregaciones más pobres, con los dominicos o los franciscanos, pero totalmente afiebrado en la forma de mover la arquitectura. Bernini y Borromini podrían ser, ¿cierto?, unas encarnaciones previas de Mario Roberto y Clorindo Testa. Vamos a ver cómo las formas de uno, la de Mario Roberto, van a ser geométricas, puras, según los dictados del movimiento contemporáneo, y las de Testa totalmente, afiebradas, no digo locas, pero digo vistas por un arquitecto que antes que arquitecto o como arquitecto era también un gran artista plástico. Además, actuaron de distinta manera. Mario Roberto era la cabeza de su estudio profesional, un profesional dedicado a construir, proyectar, construir, desde el partido hasta la terminación. Aunque se asoció con varios estudios, siempre su obra es inconfundiblemente geométrica, inconfundiblemente Mario Roberto Álvarez. En cambio, Clorindo era un líbero.
alguien que era contratado, era asociado o buscaba asociados que le proporcionaban la mesa de trabajo de la obra que había que hacer. Y él daba las ideas en un borbotón, formal y cromático, y daba su idea para que fuera después, detallada en un determinado estudio. Él también tenía su estudio, pero básicamente trataba como un artista que va a hacer arquitectura. Y ahora vamos a ver cómo fue diferente uno de otro. La primera parte va a ser básicamente para Mario Roberto Álvarez. Por ejemplo, Mario Roberto era un fanático partidario de la arquitectura del movimiento contemporáneo, moderno en ese momento. Mario Roberto estudia en los años 30 en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y produce como dirigente estudiantil y como estudiante un montón de dibujos de afiches que son sistemáticamente censurados por las autoridades, porque ahí él busca, frente a la enseñanza académica de la facultad, busca imponer la necesidad de pensar en un estilo, en unas formas absolutamente contemporáneas. Y eran las del Bauhaus, las del movimiento moderno o del estilo internacional, que básicamente proyectaba geometrías simples, planas, entendibles y sobre todo, gracias al hormigón armado, a la posibilidad de las grandes aberturas bajo largas vigas donde entraba la luz para iluminar esos paredes y esos ámbitos donde había que trabajar, vivir y demás. Era una arquitectura en ese sentido funcional, pero que descartaba las ornamentaciones y las decoraciones. Su gran referencia era Mies van der Rohe. Mies van der Rohe, arquitecto que ya fue profesor en la Bauhaus, pero sobre todo en el año 1929 había hecho este pabellón de la exposición de Barcelona, un pabellón de espacios abiertos, donde las líneas se continuaban en el aire, donde el reflejo del agua y de los mármoles hacía que esa arquitectura no tuviera casi final, por más que era muy claramente geométrica. Pero ¿qué pasa? Cuando Mies se va a Estados Unidos, exiliado por la guerra, ve lo que es la dimensión americana, de América, y ahí sus pequeñas obras delicadísimas se convierten en grandes, en largas, en altas torres, tanto en Nueva York como en Chicago. Esto ya hace en los años 50. Bueno, de ese doble Mies, que es